Bueno, pues si queréis os puedo leer un libro, un artículo que escribí el 15 de noviembre de 2021 en mi blog, javierbleda.com. El 15 de noviembre de 2021, ¿eh? Anterior a todo este escándalo del caso Coldo. Os lo voy a leer. Vaya por delante, se titula La manipulación del relato. Porque Ábalos salió ahí con Risto Mejide en el sofá, tal y tal, y parecía que Ábalos era bueno todo el rato. Bueno, de hecho, no sé si lo sabéis porque vivís en el extranjero, pero Ábalos era uno de los tertulianos que cobraba del programa Todo es mentira, de Risto Mejide. Tertuliano fijo. Dice el artículo: vaya por delante todo mi respeto a las señoras meretrices, porque aunque todavía no estoy en edad de pagar por tener sexo, todo llegará. Muchas de ellas han sido desde hace años mis generosas confidentes y profusas reveladoras de datos sobre personas a las que se les suponía un cierto decoro en lo personal, ya que es precisamente de ahí que venden sus méritos en lo profesional. Como soy una gran persona, soy un gran profesional. Muchos de ustedes se sorprenderían al saber qué políticos del Congreso, que miran para otro lado desde la derecha cuando hablan oponentes incómodos, como heridos por tener que compartir con ellos tan digno lugar, pagan alegremente los devaneos erótico-festivos con estas muchachas. Igual que se sorprenderían si supieran quienes, sintiéndose imbuidos desde la izquierda a representar la verdadera esencia de la libertad democrática, luego montan o son montados por unas prostitutas que en muchos casos son víctimas de la más cruel de las esclavitudes. En nuestra sociedad occidental existe una mojigatería ambiental que hace presuponer que la vida privada de las personas públicas es cosa suya. La vida privada de las personas públicas creemos que es cosa suya, pero son públicas. Sin embargo, no es así, porque cuando la personalidad, el ser propio de un individuo, individua o individue, se usa para promocionarse a cargo público desde el que poder lucrarse, luego resulta imposible desgajar esa personalidad del que era antes al que es ahora. Es decir, quien llegó a cargo público por méritos ignotos, lo hizo reconfigurando en pública su personalidad privada. Esto parece física cuántica, pero tiene su aquel. El derecho a la vida privada de los cargos públicos siempre ha sido y será objeto de controversia. Naturalmente, que parte de su vida privada es solo para ellos, faltaba más, pero no toda. Y de ellos son, o deberían ser conscientes, o alguien se lo tendría que haber avisado, antes de optar a un estatus diferenciador que permite al seleccionado por el dedo de un dios terrenal engrosar sus cuentas. Si la muerte tenía un precio en la película, vivir con salarios y prebendas imposibles en tiempos difíciles también debe tenerlo. Así se equiparan la muerte y la vida y además se reconforta mínimamente el alma de quienes, desde la quimera de que con su voto de tanto en tanto contribuyen a la democracia, entre una y otra votación, al menos pueden ejercer su derecho al pataleo. Todo este discurso, más digno de una taza de té que de un Malta de 12 años, viene al caso de una serie de publicaciones del diario digital The Objective al respecto de las posibles causas del cese fulminante de quien fuera ministro y mano de hierro del presidente Sánchez, el ínclito José Luis Ábalos. En su primera entrega de información sobre Ábalos, el diario, con información de la periodista Ketty Garat, apuntó a que diversas fuentes de alta credibilidad ponían como causa principal de la defenestración del ministro su posible entrega a la lujuria de la vida a través de la observancia de una vida oscura y, dado que el Partido Socialista parece estar dispuesto a acabar con la prostitución,
Sobre todo, pues que recordar que Sánchez era concejal y pedían la eliminación de la prostitución. Sí, sí. Sobre todo para evitar que los cargos de entre sus propias filas se distraigan cambiando la S de socialismo por la S de sexual, con dineros públicos o del partido, incluso con dineros privados, no parece despreciable la idea de que así fuera y el presidente del gobierno optara por quitarse de encima a quien pudiera llegar a ser considerado como peligro reputacional. Nunca mejor traída la palabra reputación. Pero no escribo este artículo para hablar exactamente del cese de Ábalos, aunque también. Sí me importa si andaba de putas, porque de haberlo hecho, tal vez ello no fuera óbice para la realización de su trabajo técnicamente hablando, pero sí me daría a entender, en tanto que ciudadano, es decir, que él podría hacer su trabajo aunque fuera de putas, pero sí me daría a entender, en tanto que ciudadano, que quien no tiene obstáculos morales para comercializar con el cuerpo de las mujeres, poco puede aportar a mejorar la calidad de la vida pública. Sí. De lo que realmente quiero escribir es del programa Todo es Verdad de Risto Mejide, porque hacía uno, se llamaba Todo es Mentira, y por la noche Todo es Verdad. Y más concretamente, el que fue emitido el miércoles 10 de noviembre, día de San León Magno. El monofisismo es una doctrina teológica, porque es que llamo a Risto Mejide el monofisista. El monofisismo es una doctrina teológica que anda en aquellas de que Jesucristo solo está presente de manera divina, pero no humana. Y fue San León Magno, Papa, el día que salió el programa este era el día de San León Magno. Y fue San León, es que todo es circular, y fue San León Magno, Papa de la Iglesia Católica entre los años 440 y 461, quien condenó el monofisismo en la defensa de que en el Hijo de Dios, en tanto que segunda persona de la Santísima Trinidad, se daban tanto la naturaleza humana como divina. A mis ancestros tampoco le fue muy bien con este papa, porque obligó a Atila, rey de los hunos y hermano de Bleda, a abstenerse de la golosa Roma en el 452 a cambio de pagarle un tributo. Como siempre se ha hecho con los periodistas, que somos más mercenarios que otra cosa, es así. Y sobre todo con los publicistas, porque esos venden lo que haga falta por dinero. Claro que el tal Atila también era un cabronazo, porque asesinó a Bleda para quedarse con todo el pastel. Seguramente alguien que lea este artículo se pregunte qué demonios tiene que ver Risto Mejide con el monofisismo. Y la respuesta es que el publicista, por eso digo que venden a quien sea por dinero, es que el publicista en su programa nocturno invitó a José Luis Ábalos para anunciar al mundo la única naturaleza divina del exministro, negando que, pese a su evidente apariencia mundana, éste pudiera tener cualquier tipo de vinculación con lo terrenal, ya que su naturaleza humana simplemente no existe. Forma parte del cachondeo habitual en su otro programa, Todo es Mentira, y no es para menos que el obispo de Solsona deje el cargo para unirse en pecado a una escritora erótico-satánica y ahora se dedique a extraer semen de los cerdos de manera manual. Cachondeo con el obispo sí, pero también tendría que haberlo con Mejide, porque la noche de autos él también se convirtió en mamporrero de Ábalos, llevando al paroxismo más divino sus evoluciones manuales en las partes pudientes ministerio-espirituales de un personaje tan vulgar como poco creíble. El filósofo Javier Gomá, menos mal que lleva tilde en la A, en su libro Ejemplaridad Pública, establece una filiación para la vulgaridad, comillas, que la hace hija, poco agraciada, pero deseada y única, de dos padres respetables, la libertad y la igualdad. Y añade que cuando estos progenitores se emparejan y procrean, cosa que ha ocurrido
solo recientemente, nace la vulgaridad, criatura que, ya crecida, ha llegado últimamente a dominar todos los espacios de la vida pública y privada. El paso de Ábalos, ya queda poco, el paso de Ábalos por el programa de Risto Mejide fue un insulto a la inteligencia de tal calibre que únicamente los menguados mentales podrían llegar a reír la gracia. Incluso el propio presentador, que sacó un sofá de escena para que el mamporrero televisado fuera más placentero, el mamporreo televisado fuera más placentero, en ocasiones llegaba a poner cara de no creerse lo que el señor exministro estaba contando. Por mucho de que quien viniera a defender su derecho al honor quisiera tocar la tecla sentimental de cualquier reality show que se aprecie, porque no olvidemos que en el 21 Ábalos todo el rato estaba hablando de su derecho al honor, de que todo esto era mentira, lo de las fulanas y tal y cual. Cuando un personaje público, no olvidemos que el hecho de que Ábalos ya no sea ministro no quiere decir que pierda su categoría de personaje público por los hechos cuestionados durante su etapa ministerial y, por supuesto, porque sigue siendo diputado, acude a un programa de televisión amigo donde han intentado con poca gracia y menor resultado desacreditar a un medio de comunicación como lo haría un niño, jugando con el nombre del diario The Objective para cambiarlo por el Ojeti. Decían, ¿cómo se dice esto? Pero este diario, ¿dónde ha salido? ¿El Ojeti? Sí hablaban en todo ese sitio. Con la única finalidad de la defensa de uno de sus colaboradores a sueldo, de Ábalos, como lo era el exministro. El personaje en cuestión debería volcarse en agradecer que dicho programa corra el riesgo de hacer el ridículo, como finalmente así fue. No se puede pretender pedir a la audiencia que haga un acto de fe y crea que todo lo que se ha escrito sobre los muchos casos Ábalos es mentira, poniendo como único parapeto la palabra de un tipo que, a preguntas de los periodistas presentes en el programa, mi paisano Juan Luis Galiacho, director de Cierre Digital, y Javier Chicote de ABC, respecto a su relación de intimismo amical con su guardaespaldas, el Coldo, no solamente niegue la mayor, sino que aún encima considera que lleva razón. Si los periodistas le preguntaban, Ábalos lo negaba. Ábalos reconoció en directo, como ya era sabido, que el portero de discoteca, Coldo García, ahora reconvertido en su Kevin Costner particular, en la película Guardaespaldas, y chico de los recados, recibió el ostentoso cargo de consejero de Renfe. ¿Se lo pueden imaginar a Coldo de consejero de Renfe? Igual que su mujer, la del guardaespaldas, la de Coldo, llegó a su ministerio como ayudante de secretaria, gracias a que los había puesto él en tanto que cargos de confianza de libre designación. Por otra parte, la parienta esposa de Ábalos, con la que presuntamente el entonces ministro también tendría alguna confianza, fue incorporada a la delegación del gobierno en la Comunidad de Madrid. Lo mejor de esto fue, sin duda, ver la cara de Ábalos dando por sentado que esto es lo normal. Como cuando los antiguos vendedores de Biblias puerta a puerta pretendían hacerte creer que tu alma tendría más posibilidades de salvarse si santificabas tu hogar con una de las Biblias tamaño XXL y precio 2 tallas más grande. Como ya se ha publicado de manera reiterada, Coldo García Izaguirre, un personaje chulesco de medio pelo que basa su criterio argumental en la talla corporal, portero de discoteca en tiempos pretéritos, al que por mucho mérito que se le reconozca como escolta en el País Vasco, no hay que olvidar que fue condenado por dar una paliza en compañía de otros de semejante calaña y dejar tirado como a un perro. Esto de como a un perro no lo digo yo, lo dice el perjudicado. Y medio muerto a un pobre vecino del Valle de Aranguren en Pamplona. Hasta el punto llegaba el grado de impunidad de este tipo que se permitía forzar la entrada en puestos de relevancia de amigos suyos y cercanos al PSOE, como hizo con el policía Rubén Eladio López Martínez al frente de la unidad de emergencias. Esto Coldo. Sí.
El tío dice, tú haz lo que quieras, como a Bárbara Rey con la llave del chalet. Y dice a Rubén, el policía Rubén Eladio López Martínez al frente de la unidad de emergencias y coordinación y gestión de crisis. Exagente de asuntos internos del entorno del e implicado en un caso de sustracción de documentos relacionados con el pequeño Nicolás. Esto último tiene mucha guasa. Los españoles no conseguimos salir del anacleto agente secreto en el que estamos metidos. Es todo circular. Así, no es de extrañar que el alcalde de León, unos días antes de la salida de Ábalos del gobierno, y mientras le estaba recriminando al ministro algunos asuntos relacionados con su ministerio, el tal Koldo, en modo macarra, salió en defensa de su señor y se atrevió a decirle al alcalde, según publicó León Noticias, comillas, al ministro no se le señala con el dedo. Con 2 cojones. El Koldo al alcalde. Maravilloso. ¿Cómo es posible que un hombre que hace funciones de escolta, de chofer, de acompañante de vida privada y pública de Ábalos y posiblemente el que le traiga los cafés, se puede atrever a conminar así al representante legítimo de una ciudad y aquí no pase nada? ¿Y se pregunta a la gente por qué el cese fulminante de Ábalos? ¿Fue por ir de putas? No lo creo. Ni tampoco lo sé, aunque me gustaría saberlo. Más bien pienso que fue por instaurar en su paso por el gobierno un comportamiento similar al de la película El Padrino. Y eso el verdadero padrino no lo pudo soportar. Por si fuera poco, el exministro mantenía en el programa de Risto en relación a los viajes de negocios que los periodistas del diario, o sea, el exministro mantenía en el programa de Risto en relación a los viajes de negocios que los periodistas del diario The Objective, y no solo ellos, le imputaban, que él tenía derecho a buscarse la vida y que desde luego, ¿pero buscarse la vida? Pero si era ministro, ya la estaba buscando. Y desde luego así sería de no ser porque sigue cobrando un sueldazo del erario público como diputado y porque no puede, desde el más puro sentido de la ética política, que Ábalos parece desconocer, según mi opinión, utilizar su reciente peso ministerial para buscar euros, dólares o francos africanos más allá de nuestras fronteras, porque también se tiró por África. Como no podía ser de otra manera, resultó también muy triste para la causa de la democracia la versión que en todo es verdad argumentó Ábalos en relación a la visita con nocturnidad de la presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, en el aeropuerto de Madrid. Tanto que a partir de ahí, a resultas de su actitud chulesca, es fácil imaginar que esta suerte de vendedor de tachuelas doradas, además de Biblias, acabase siendo ministro y colega de viajes y de otras cosas más de estar por casa, le traía su guardaespaldas. Cuenta la leyenda que en Venezuela hubo una vez un comandante, esto es un cuento, lo cuento yo. Cuenta la leyenda que en Venezuela hubo una vez un comandante que ofrecía grandes dádivas a chavalitos pseudo revolucionarios para que extendieran lo bolivariano más allá del suelo patrio y que a cambio de esas pagas parapetadas detrás de supuestos informes, el comandante exigía el anverso y el reverso de los efebos. O lo que es lo mismo, que se entregasen por entero a la revolución. No vayan a pensar ustedes otra cosa, porque en Venezuela no hay nieve para esquiar. Ojalá algún día el conductor de autobús, Nico, para los amigos intimísimos, que ahora ocupa el puesto del comandante como presidente y muy posiblemente también como heredero de aquella deuda del todo por la revolución que los chavalitos pseudo revolucionarios mantendrán siempre con el régimen, saliera del armario y nos hiciera un informe pormenorizado de todo lo que vio estando detrás del comandante sobre los que estaban delante de él.
Aquella reunión, ¿no? ¿O por qué creéis que un chofer de autobús es presidente de gobierno en modo hereditario? Aquella reunión nocturna de Ábalos con Delci, protegida por el portero de discoteca reconvertido en agente de viajes, puesto que parece que se encargó de comprar un billete de avión a la vicepresidenta para irse después a otro sitio, tuvo su propio señor X, como en el Gonzaleo de los Gal, Gonzaleo por González. Solo que en este caso el señor X, que ordenó la reunión, fue presionado por su propio vicepresidente para hacer esa reunión. Aquellos lodos corporales de Miraflores traen ahora estos barrios. Miraflores era el palacio de Venezuela. Y ya que estamos con el tema de los lodos y los barros, en el programa de Risto también salió el tema de la existencia de un posible vídeo de Ábalos que podría apuntalar, de existir, las informaciones recibidas por la periodista Ketty Garal de fuentes del PSOE y de Moncloa sobre su presunta oscura doble vida. La del ministro, no la de... por cierto, que el antropólogo Javier Aroca, que tanto se ha escandalizado por la intromisión ilegítima en la vida privada de Ábalos, reconocía en este mismo programa que Moncloa podría no estar lejos del asunto del enfangamiento del ministro. ¿En qué quedamos? Ojo, ojo. Que a lo mejor, Javier Aroca es muy del defensor del gobierno, que a lo mejor Moncloa no estaba lejos de haber hecho todo este lío. Madre mía. Que lo saquen, doy mi autorización, dijo el sobrado de José Luis Ábalos, que saquen el vídeo. Después, porque ten cuidado que a lo mejor sale. Después Risto ofreció una puerta de salida de emergencia a Ábalos, como publicista amigo, dando pie a que el exministro argumentara que no puede haber ningún vídeo suyo de ese tipo porque con lo de la pandemia los bares de Alternet también estaban cerrados. Aquí deben ustedes imaginar, es que este artículo lo escribí en el 21, queridos lectores, que pongo 20 emoticonos de WhatsApp con carcajadas. Porque de las palabras de Ábalos podría llegar a desprenderse que si no hubieran estado cerrados los bares de señoritas, lo mismo sí podría haber un vídeo suyo entrando o saliendo en uno de ellos. Sorprende que Ábalos pueda parecer tan inocente y piense que si es que hay un vídeo suyo de juerga con el coldo, pero cada uno por su lado, porque el ministro afirmó que para esas cosas él era muy clásico. Dicho vídeo fuera tomado en la calle mientras él entraba a un puticlub. En caso de que hubiera sido así, siempre se podría argumentar que él era un ministro que se preocupaba por las capas más desfavorecidas de la sociedad y su única pretensión era ofrecerles un abono transporte a cuenta del ministerio, a las fulanas, para que no tuvieran que sobrecargar todavía más las piernas, porque claro, había que andar, no podían ir en coche y tal. Pero ya le digo yo a Ábalos que de haber un vídeo suyo, o varios, porque tampoco hay que ser rácanos en esto de la filmografía, no tendría por qué ser necesariamente en plena calle. Y es que los tentáculos de las cloacas del propio Estado al que él pertenecía y pertenece pueden llegar muy lejos. A este respecto, lo mismo que cuenta la leyenda de Miraflores en Venezuela sobre el anverso y el reverso exigido a los muchachitos pseudo-revolucionarios, pudo ocurrir en los entonces locales de explotación comercial homosexual del suegro de Pedro Sánchez, las saunas Adán y Azul de Madrid. Estoy hablando del 21, ¿eh? Sí, eso te iba a decir, que en 2021 tú ya estabas poniendo... Bueno, madre mía. Donde se dice que salieron vídeos magníficos de personas extorsionables en plena acción culera, sin que necesariamente el suegro del jefe de Ábalos diera su autorización para la filmación. Claro que para eso los que hubieran hecho esos vídeos, de haberlos hecho, habrían sido entrenados en dichas artes por el propio Estado. Lo que no tengo tan claro es si ese tipo de vídeos en saunas homosexuales se debería hacer con cámaras ocultas en algún lugar de la sauna o si dichas cámaras están secretamente instaladas en las gafas de los propios agentes a modo de espejo retrovisor. Porque, claro, hay que ver lo que tienes detrás. En definitiva, es alucinante que en todo este asunto siempre hablemos de pa'lante.
pero no hablamos de por detrás, cuando resulta que hay más por detrás que por delante. En definitiva, lo que quiero manifestar y manifiesto es que con obscena frecuencia, espera un momento, que voy a ver si llega, no llega el teléfono, porque resulta que con tanta excitación el teléfono se le está gastando la batería. La batería. Y entonces, pues, no quiero quedarme pillado. Bueno, ¿Llega? Llegó. Pues, no sé. Sí. Entonces, en definitiva, lo que quiero manifestar y manifiesto es que con obscena frecuencia se da el caso de manipulación del relato por parte de aquellos que, desde su atalaya mediática, son más poderosos que otros que no cuentan con tantos medios. Joder, me he puesto aquí el dedo delante. Este es el caso de lo mostrado por Mediaset a través de los programas Todo es mentira y Todo es verdad en Canal 4. Posiblemente porque no tengan suficiente con la basura que ya ofrecen en Telecinco, donde incluso en alguna ocasión me han sacado a mí, así que ya pueden imaginar el grado de degeneración televisiva si me sacan a mí. Pretenden matar al mensajero, como ha pretendido Risto Mejide con el diario digital de Objective, cuando además se da el caso de que en varias de las informaciones de este medio son coincidentes con las de otros medios. No es más que una manipulación torticera de la objetividad de la que tanto se presume en los programas ristonianos, donde la única que merece la pena son las bromas de sus cómicos y las evoluciones danzantes del cuerpo de una economista metida a Delphi del dictador Mejide, sobrevenido ahora en mamporrero. Es triste que en este caso, ya ahora sí que acabo, es triste que en este caso ni asociaciones de la prensa, ni autoridades, ni tan siquiera el grueso de los medios de comunicación salgan en defensa de una periodista y por extensión del director de su medio, cuando ocurre que no es que perro no coma perro, sino que hiena come perro porque al perro se le asocia con un sector público no coincidente con el de la hiena. Con todo, lo mejor del programa Todo es verdad aquella noche del día de San León Magno es que en un momento determinado, estando Ábalos ofreciendo una de sus caras de vendedor de burras cojas, porque es hombre de permanecer imperturbable mientras vende lo que sea, en la parte inferior izquierda de la pantalla de la televisión apareciera repetidamente un rótulo anunciando la próxima emisión de uno de los episodios de Star Wars, con el subtítulo "Pásate al lado oscuro". Me pareció genial, dado que lo que se hablaba era de la presunta oscura doble vida del amigo de Coldo. Cosas de la justicia del universo que siempre está pendiente de equilibrar las injusticias. Lo siento por la extensión. No. Que va buenísimo, pero buenísimo. Pues eso en el 21. Eso es lo que iba a decir, eso en el 21. 4 años más tarde. 4 años antes de que saliera todo el escándalo. Tú le veías ya al Ábalos como lo que es, ¿no? Un ser vil y despreciable, prácticamente desde que lo conociste como personaje público. Hombre, claro, evidentemente, pero si es que se le ve, a este tipo de personas se le ve. Sánchez por lo menos disimula su despreciabilidad, pero este no la disimula. Este es el típico que después hemos sabido. El típico que se va al parador de Teruel y encarga una furgoneta llena de prostitutas, como el que encarga un Telepisa. Este es el típico cerdo. El típico, digo cerdo porque su actitud es de un cerdo, ¿no? O sea, un hombre que se pone a hablar diciendo, que está grabado, como ya sabéis, diciendo, pues llévate ¿a cuál me llevo? No sé si llevarme este fin de semana a fulanita o a menganita. Y luego, pues llévate a las dos y tal. Sí, un cerdo es un hombre que trafica con mujeres. Un cerdo es un hombre
que las desprecia hasta el punto de decir, es que esta lo hace muy bien, es que la otra tal y cual, es que no sé qué, pues me llevo las dos, venga, por el mismo precio y tal, ¿no? En fin, es una persona que se le ve, si es que es tan chabacano, que parece mentira que, como dice, ¿cómo se llama este? Alberto quiero y no puedo, el presidente, el líder de la oposición, dice que es el arquitecto de toda la movida, que Ábalos es el arquitecto de toda la estructura y de toda la movida de Sánchez. Y tiene razón, ¿eh? ¿Por qué? Pues porque fue Ábalos el que le diría, tú déjame a mí que esto ya les enseño yo, tal y cual, ¿no? Déjame a mí que esto... Es que es Torrente hecho ministro. Sí, sí. 100%. Si tú le pones el pelo de Torrente, es Torrente. Total. Yo creo, en realidad, incluso creo que es mentira que Ábalos exista. Creo que es Santiago Segura camuflado. Pero es que es muy fuerte. Es que la intervención de Ábalos en la moción de censura, el 14 de junio de 2017, es larguísima. No tanto como el discurso de Mario Conde, doctor honoris causa, pero es larguísima. Y el que quiera se va, pone en Google discurso completo de José Luis Ábalos en el Congreso, moción de censura, y te salta el PDF. Yo, como en vez de bajarme el PDF del Congreso, me he bajado este que me gusta más porque lleva flores, que es el del PSOE. La página web del PSOE, que lo sigue teniendo, a pesar de todo. Solo voy a leer 4 pinceladas. Dice, intervención del portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, José Luis Ábalos, en la moción de censura. Ayer la diputada Irene Montero trajo un verso del entrañable Antonio Machado. Antonio Machado representó nuestro propio crecimiento personal. Por cierto, Antonio Machado tendría gafas con retrovisores. Nos enseñó a comprometernos políticamente también. Así que le agradezco que usara este verso a Irene Montero, que lo habría oído algún día mientras iban pasando los productos en la caja del supermercado. Porque no me creo que ella haya leído a Antonio Machado. ¿O sí? Dijo, a lo mejor lo había leído para caerle bien a Pablo Iglesias, para que pensara que ella también era intelectual. Dijo que ya hay un español que quiere vivir y a vivir empieza entre una España que muere y otra que bosteza. Y a mí me hubiera gustado que hubieras seguido terminando este verso, porque podría haber entendido algunos de los sentimientos que a los socialistas nos han guiado todo este tiempo. El verso sigue: españolito que vienes al mundo, te guarde Dios, una de las dos Españas, adelante el corazón. Eso. Y efectivamente, esta es la historia de nuestra España, la historia que decía Gil de Viedma. Es que parece intelectual el Ábalos. La más triste de todas las historias tristes es sin duda la de España. Y algunos que vivimos el ambiente de la derrota, una España de vencidos y vencedores, de dos Españas irreconciliables, que digo yo, ¿qué ambiente viviría este de la derrota si es más joven que yo? Y yo no lo viví. Una España de vencidos y vencedores, de dos Españas irreconciliables, con cultos, ideologías que nos hacían imposible ser españoles. Había que acabar eso. Y ese es el surgimiento de ese régimen del 78, un año después de la muerte de Sandra Mozarovsky, porque se la había tirado el rey. Es eso que llaman régimen del 78. Yo compartí en esa época con gente que había peleado muchísimo. Ahora el revolucionario Ábalos. Fíjate qué cosas. Esto en el Congreso, estarían alucinando en el Congreso. Fíjate qué cosas. Yo era un muchacho, un adolescente, militaba en la Juventud Comunista,
Era ilegal, ya entonces era ilegal y ahora sigue siendo ilegal. Y yo veía a los veteranos y aprendía de ellos. Me quedaba embobado escuchándoles. La gente mayor era una referencia. Nos gustaba la gente con experiencia. ¿Por qué? Oye, si le gustaba a la gente sin experiencia, ¿por qué se llevaba siempre putas jóvenes? Porque acreditaba trayectorias, porque sabíamos lo que habían hecho y vi muchísima generosidad y aprendimos generosidad. De ahí que repartiera. Toma, Coldo, dale a tu hermano, toma, dale a tu cuñado, dale a tu mujer, dale a todo el mundo. Eso era la generosidad que estaba diciendo Ábalos en su discurso, que es un incomprendido, coño, que es un incomprendido. Y entendemos que teníamos que construir una España para todos los españoles que no tuviera ningún españolito que helársele el corazón. Claro, por eso él siempre lo andaba calentando con otras cosas. Ese fue nuestro empeño y este es el proyecto del PSOE. Y por eso trabajamos en una vía básica, la cohesión social. Acabar con la división, se la hijo puta. Pero si es lo único que han hecho, dividir más el país. ¿Y qué es cohesión social? Pues alimentar el sentimiento de pertenencia a esta nación. Por eso andan diciéndole a los bajos, topa a ti, diciéndole a los catalans, topa a ti. Que hay que irse, se va uno, no pasa nada, pero irse para nada es tontería, ¿no? Pues alimentar el sentimiento de pertenencia a esta nación, sentirse parte de la misma, que no tuviéramos que optar por una bandera u otra, que nos cobijara a todos y tener un proyecto nacional, un proyecto de país que nos permitiera esa pertenencia. Y esa es la obra del PSOE, igualar, cohesionar y hacer una patria para todos los españoles. ¿Por qué había que diferenciar entre personas que habían hecho su oposición, su historia para trabajar en empresas públicas y las putas no podían trabajar en empresas públicas? Cohesión social. Por eso les daban trabajo en las empresas públicas. Y además, como ellas ya trabajaban de lo suyo y estaban cansadas, dicen, no te preocupes, tú no hace falta que vayas a trabajar. Si esto es que el Estado te está pagando el esfuerzo que haces por mantener a los españoles sanos y en forma. Y luego decía, el discurso le solo 4 chorradas más, dice, nuestro país se encuentra en una situación excepcional caracterizada por 2 realidades palmarias, el deterioro social y el descrédito de las instituciones democráticas. Bueno, hay que reconocer el mérito que han conseguido superarlo. Lo del descrédito de las instituciones democráticas lo han superado con creces. Le dicen a Dolores Delgado, oye, nena, ponte de ministra, ponte de fiscal, ponte de general, ponte de lo que sea. La otra vez se casa con el abogado de los narcos, del jefe, el abogado del cártel de los soles. Que ahora va de bueno, ahora va diciendo, los ministros, los jueces del Supremo que han estado ahí en el colegio de abogados. Pero, coño, si no ponen los jueces del Supremo o cualquier juez al colegio de abogados, hablar allí delante de los abogados, por mucho que el colegio de abogados sea una acusación particular, entonces ¿dónde van a ir? También de putas. Bueno, que lo hacen, ¿no? Entonces, claro, es alucinante. Entonces dice, el máximo responsable de esta doble degradación social e institucional es el gobierno del Partido Popular. Oye, también lo del Partido Popular hicieron lo suyo para conseguirlo, ¿eh? Hicieron lo suyo. También fueron de putas, ¿eh? O sea, que eso lo cuento, no sé en qué libro, creo, no sé si en el de Sandra Mozarovsky o por ahí. Bueno, no sé, pero lo cuento. Hablando del ministro del Interior, quiero decir. Es que lo de la puta es verdad. Que merece, por tanto, la máxima crítica al gobierno del Partido Popular, una clara reprobación y la aplicación de un correctivo político por parte de los representantes de la ciudadanía española de esta Cámara. Estoy oyendo esto y parecía Franco el cabrón. El gravísimo deterioro social que sufren los españoles
tiene su origen en las políticas de recortes de derechos emprendidas por el gobierno del PP desde el año 2012. Aprovechando, claro, pero ¿cómo no van a recortar si Zapatero se había ventilado todos los fondos y había dejado el país en la ruina? Menos él, que es millonario. ¿Cómo puede ser Zapatero millonario? Dice, el gravísimo deterioro social que sufren los españoles tiene su origen en las políticas de recorte de derechos emprendidas por el gobierno del PP desde el año 2012, aprovechando la crisis económica y financiera. Porque hemos insistido reiteradamente que la crisis no es el fundamento de los recortes del PP. Esa ha sido la excusa. El fundamento siempre fue la ideología. Siempre ha estado la ideología presente, la ideología de la desigualdad y la injusticia. El gobierno del PP ha apostado por un modelo de competitividad basado en salarios bajos, jornadas largas y contratos precarios. La distribución de las rentas demuestra menos remuneración a los asalariados mientras suben los beneficios empresariales. Siempre los empresarios son los malos. Aumentan las desigualdades y se agrava el empobrecimiento de los perdedores de la crisis, fundamentalmente parados de larga duración. Han pasado ya 5 años desde la aprobación de la reforma laboral y es urgente su derogación. La reforma laboral ha tenido como resultado un paro de larga duración cronificado, un paro juvenil disparado, junto a los mayores niveles de Europa en explotación y empobrecimiento laboral. Han apostado ustedes por un modelo de precarización creciente de salarios indignos, de horas de trabajo impagadas, de flexibilización del despido. Es que lo oyes y dices, madre mía, estos van a salvar a España, nos van a salvar a todos, nos van a subir el sueldo, vamos a ser personas de verdad. Han destruido ustedes la negociación colectiva, una conquista de los trabajadores de este país. Han debilitado las políticas activas de empleo y no alcanza el 50% el número de desempleados con alguna forma de prestación. Y ya solo quedan 2 párrafos. Y las principales perjudicadas son las mujeres. Por eso Ábalos hacía lo que podía para ayudarles, porque era el sector más perjudicado. Es decir, qué estúpidos hemos sido todos los españoles y sobre todo Pedro Sánchez, de no saber reconocer el mérito que tenía, porque ya lo advirtió en el Congreso. Las principales perjudicadas son las mujeres, que son expulsadas del mercado de trabajo. Su tasa de actividad comenzó a bajar en 2012 por primera vez en 40 años y no ha dejado de hacerlo. Y tiene tasas de temporalidad y de parcialidad 9 puntos por encima de los hombres. Pero ojo, por si no lo sabía Ábalos, los prostíbulos y la prostitución ha aumentado un porcentaje brutal durante todos estos últimos años, ¿no? Precarización, salarios bajos, discriminación laboral de la mujer tienen, por lo demás, un efecto directo en los ingresos por cotizaciones sociales de la Seguridad Social, la gran perdedora. Aquí no dice nada de que esto es una estafa piramidal, lo de la Seguridad Social y tal. Pero bueno, ya nos enteraremos cuando veamos que no podemos cobrar, que nos han estafado y que no hay pasta. Se acabó. La gran víctima, dice la Seguridad Social, la gran perdedora, la gran víctima de este gobierno, que en lugar de trabajar para revertir el déficit del sistema e incrementar sus ingresos mediante mayores transferencias del Estado, ha preferido gastarse la herencia recibida, la llamada hucha de las pensiones. En fin, yo creo que, porque ya aquí ya se meten cosas más gordas, y, en fin, más gordas, más aburridas, quiero decir, que la verdad es que el que quiera leerlo, oye, si no tiene otra cosa que hacer, gente, por ejemplo, que tarda mucho en el cuarto de baño, se puede leer el discurso, que tiene 10 páginas, ¿no? Pero es alucinante que este pavo, analfabeto social, no sé si, supongo que sabrá leer y escribir, pero socialmente es un analfabeto, fuera el que leyera el discurso de la moción de censura, diciéndole a otros seres despreciables como los del PP,
que andaban igualmente de fulanas, que andaban manipulando la cosa para llevarse la pasta y todo ese rollo, diciéndoles cómo había que ser. Pero desde el primer momento, cuando ibais en el Peugeot, desde el primer momento, el Koldo, que decía Sánchez, yo no lo conocía, yo no tenía relación con él, pero si te recorriste toda España con él, y la que bajaba a echar gasolina, o el que decía, oye, ¿y si no paramos? Si no paramos, llegamos antes. Voy a comprar un poco de harina y hacemos las pizzas en el coche. ¿Sabes? Y así fue un no parar, efectivamente. Oye, que hemos llegado aquí, que está el Otegi esperando. Y van y se juntan con Otegi. ¿Tú crees que es normal prometerle a Otegi, si ganamos, si tú nos apoyas, vas a tener lo que quieras? A Otegi. Que sí, estamos de acuerdo, que ya cumplió su condena. Que no le debe a la sociedad nada. No le debe nada. ¿Qué le va a deber? Un pobre hombre dirigente de un grupo terrorista. ¿Qué le va a deber? 1.000 muertos. Eso no es nada, hombre. Eso se olvida rápido, los 1.000 muertos. Entonces, vas y te juntas con el de los 1.000 muertos. Y miles de heridos. Vas y te juntas con el que ha hecho que España se ponga de rodillas. Y le dices, te doy lo que quieras. Y claro, no lo estoy diciendo yo, lo dice Ábalos, lo dice Koldo, que esa gente, ya puestos a estar en la cárcel, pues se han puesto a cantar y dicen lo que hay. Y dice Otegi, si lo demuestran, dimito. Claro, ¿cómo lo van a demostrar? ¿Cómo lo van a demostrar? Era una reunión secreta en un caserío. Pues claro, así también digo yo, si lo demuestran, dimito, ¿no? Pero nunca se sabe. Nunca se sabe. A lo mejor Koldo llevaba alguna de sus cintas por ahí ocultas. Nunca se sabe. Mucho mejor que las cintas de Villarejo, con una calidad increíble, ¿no? Entonces, pienso que de alguna manera los españoles hemos sido abducidos por estos reptilianos que nos tienen el coco comido. Porque no puede ser, yo no me lo puedo creer. Yo no es que sea muy intelectual, ¿no? Soy un poco salvaje, pero no me puedo creer que durante todos estos años un tipo que sabía que su suegro andaba grabando a los que serían la gente que se presentaba contra él, ¿no? Un tipo que vivía en una casa pagada con el dinero de la prostitución. Un tipo donde su mujer Begoña iba a coger el dinero de la caja de las putas y de las saunas y todo. Así lo han dicho testigos que estaban allí con ella. Un tipo que va al ayuntamiento, bueno, era un don nadie en el ayuntamiento, pero que como el PSOE decía que había que abolir la prostitución, pues él tenía que votar que sí. Y luego resulta que su base de operaciones era la prostitución. ¿Cómo hemos podido llegar hasta este punto de que el chulo se ponga ahí a decir, queréis hundir a mi mujer? Voy a reflexionar 5 días. Y se va, hijo puta, 5 días. Y nos lee una carta de amor a su mujer. Y nosotros tragando. Es decir, hemos tragado tanto que yo ya me siento garganta profunda, pero no de espía, de tragar. De tragar gordo. ¿Sabes? Hemos tragado tanto que es increíble. Los libros de historia dentro de 500 años hablarán de nosotros como una cosa de la hostia. Esa gente, ¿cómo pudo aguantar? ¿Cómo pudo aguantar? Entonces, bueno, pues así estamos. Y claro, no te pierdas al Cerdán. No te pierdas al Cerdán. Un puto paleto,
Porque uno puede ser un puto paleto de Nueva York o de Berlín. Paletos hay en todas partes. Este era un puto paleto de no sé dónde, que aún encima dijo, espera que me voy yo con el del tuyo, que le vamos... Si es que fueron Koldo, Ábalos y Cerdán los que le dijeron, no te preocupes, chiquillo, nosotros te llevamos. Somos tu equipo. Y ahora resulta que después de haber parado en todos los bares de putas de las carreteras por donde ibais, cuando estabais haciendo la Vuelta a España y las pizzas con harina blanca ahí en el coche, resulta, sí, porque las pizzas, tú coges la harina, haces la masa, se las pones a Ábalos en los cataplines y las calienta inmediatamente, las horneas rápido. Porque es un tío que nació caliente. Él ya nació caliente. Él nació y nada más nacer miraba así a las enfermeras. Entonces, claro, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que nos lo hayamos tragado? Que hayamos tenido la poca cortesía de mandar a ese tío por todo el mundo. Y que todo el mundo sabía lo de las putas. Claro, que por ahí también te habrán detenido a la de la Unión Europea también por historias. O sea que en ningún lado, en todas partes cuecen habas, ¿eh? Pero ¿cómo es posible que hayamos tragado? Y con los otros tres paletos, con un putero de... portero de discoteca y de prostíbulo también era portero. Y un tío que iba pegando palizas por ahí. Pegando palizas. Y resulta que lo tenemos de consejero de Renfe y luego queremos que Renfe funcione. ¿Pero cómo va a funcionar? Demasiado bien, va. Demasiado hombre, pero si no se preocuparía de nada. Estaría diciendo, espera, oye, nena, que tienes que ir a las 5 a ver al jefe. Sí, Manolita, ayer no lo hiciste bien del todo, ¿eh? El jefe dice que tardó más de 5 minutos en demostrarte su habilidad. Hay que poner un poco más de interés. Espera, ¿qué quieres? ¿Lo del tren? No, espera, ahora te llamo. Oye, que... Y así. Era experto, eso sí, era experto en cercanías. Porque todo lo que le daba los era de cercanías. Era buenísimo. Así que, bueno, y además también sabía subir y bajar la barrera. ¿Sabes? Porque le decía, jefe, que vas para allá, fulanita, y de... nada más que de pensar en ella subo la barrera, ¿sabes? Y así. En fin, que bromas aparte, que no son bromas, realmente, bromas aparte, llevamos siendo manipulados por esta suerte de reptilianos, paletos, chabacanos, inútiles, ladrones, terroristas mentales, excepto Pedro. Porque Pedro ha llegado a un extremo de volatilidad espiritual que ya mira de lejos la psicopatía. La mira de lejos. Ya no es un psicópata, es el propio Dios. De hecho, Dios ha puesto una reclamación al defensor del pueblo. ¿Y por qué la ha puesto? Pues muy sencillo, porque todo es circular y entre Dios y el defensor del pueblo hay una conexión directa. Con Gabilondo, que fue también al colegio de curas, que iba para cura Gabilondo. Y entonces le habrá dicho Dios, oye, ¿tú crees que toda esta gente, los puteros estos y tal y cual, la que me están liando y me quiere quitar el puesto Pedro Sánchez? Y Gabilondo, recordando sus tiempos de retrovisores en las gafas, y diría, si yo te cortaste, Dios, madre mía. Esa es la relación entre Dios y Gabilondo. Entre Dios y el defensor del pueblo. Así que Dios se ha quedado jodido, sin nada, sin puesto, sin defensor del pueblo, sin nada. Nadie hace nada por él, porque ahora el Dios es Pedro Sánchez. Claro. Entonces, todo esto parece broma, pero es que no lo es, de verdad. Es que es la realidad. Es que es lo que hay. Es que nadie puede con este tío.
Es que se ha puesto emoal hasta tal punto que le da igual, él aguanta hasta 2027 y además con 2 cojones y me voy a presentar a las elecciones. Claro. Y se presenta y gana. Porque en este país, de las 2 Españas, del españolito, del... En fin, no quiero hablar porque yo soy José Antoniano y dicen las malas lenguas que el poeta, también andaba ahí de cachondeo haciéndole el peinado a José Antonio. No quiero hablar. Porque se me jode el mito. Pero resulta que después de tanto españolito y después de tanto todo, al final lo que queda es que yo conocía a Ábalos como político, pero no como persona. Yo y la periodista Gemma Niega venga a preguntarle. Es como si le estuviera preguntando en catalán, porque el tío respondía a otra cosa. Quiero decir en catalán, si Pedro no sabe catalán, pues ella le podría hablar en chino incluso, ¿no? Y el tío respondía lo que quisiera. Tío, ¿cómo puedes tener la cara dura de decir que tú no conocías personalmente a esa gente? ¿Cómo puedes tener la cara? Si tú sabías que tenía a un portero de puticlub de asesor, si tú sabías que se habían hecho millonarios con las mascarillas, incluyendo la tercera autoridad de este país, la tercera, la presidenta del Congreso, que esa también tiene lo suyo con las mascarillas. Y ya veremos, la justicia es lenta, pero llega. Entonces, y además el otro día Ábalos ya lo dejó caer, lo de la presidenta del Congreso, hace 2 o 3 días. Por tanto, esa gente resulta que no la conoces. Te has recorrido España entera. Fuimos hasta las últimas casas del pueblo, que son como se llaman las sedes del PSOE en todas partes, la casa del pueblo. Fuimos hasta la última casa del pueblo, recorrimos todo y no los conoces. No lo conocía. No. Y esto por lo menos Ábalos era tu amigo íntimo y no los conoces. Joder, ¿no te diste cuenta la gente que llevabas en el coche? ¿No sabías lo que pasaba después? No es que seas tonto. No es que seas un hijo de puta. ¿Sabes lo que eres? Peor que todo eso, Pedro Sánchez Pérez Castejón. Lo peor que puede ser un hombre. Faltar a la lealtad. Faltar a la lealtad. No ser leal. Lo peor que puede ser un hombre o una mujer. Porque si eres leal, tú tendrías que estar ahí encerrado con tus amigos, con tus colegas. Pero los has ignorado, los has dejado tirados como puta basura. Por cierto, ¿dónde se ha visto que 2 tíos, delincuentes habituales y colegas de la misma banda, los metan en la misma celda? Es que me imagino a Ábalos diciendo, ¿te acuerdas de esta? Y el otro, hijo de la que ya va desviado, pero era mejor la otra. ¿Dónde se ha visto? Claro que ahora, como han aprendido tanto, pero en la cárcel, de momento, no dejan entrar prostitutas, pues oye, o sí, no lo sé. Pues oye, a lo mejor no pasa nada, si es un momentico, ven para acá, Coldo, que te vean Salomán. Tú sabes, Coldo, mejor que nadie, ¿dónde está Pamplona? Te voy a poner mirando para Pamplona, porque yo soy el horno de las pizzas y no puedo estar aquí solo. Estoy, vamos, que me sumo. Necesito acción. Y además ya lo ha dicho Ábalos, ya lo ha dicho, que es que tiene mucho frío. Dice, me estoy adaptando bien, pero tengo mucho frío. Y ha pedido un amigo a su abogado. Así que necesitará calentar la celda de alguna manera. Y que mejor
que con un mulo de carga como el Koldo ese, ¿no? Que es mejor, ¿sabes? En fin, la vida es así. Lamento haberme extendido tanto. No, al Para nada. contrario. Para nada, Javier. A nosotros nos encanta que te explayes, que nos cuentes de manera tranquila. A nosotros nos gusta escucharte.